Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Dictaminan propuesta para cierre y liquidación de Raxa. Presidente de la República tendrá que dar explicaciones ante comisión investigadora de la Caja Costarricense del Seguro Social. Cuestionan pronunciamiento de la Procuraduría sobre póliza para presidente y ministros. Vamos al detalle de las informaciones. Presidente de la República Rodrigo Chávez tendrá que dar explicaciones ante la Comisión Investigadora de Irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social. Con una votación de 3-2, los miembros de la Comisión Especial Investigadora de las presuntas irregularidades de la Caja Costarricense del Seguro Social acordaron convocar al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, para que se refiera a sus declaraciones de que la institución se encuentra quebrada. La proponente de la moción, la Frente Amplista Rocío Alfaro, defendió la necesidad de recibir al mandatario, dado el daño a la imagen que se ha realizado. Yo no veo cuál es el temor de que el señor presidente pueda venir a defenderse, porque yo no quisiera que en las conclusiones después no las lleve a la Sala Constitucional, como ya hizo en otras comisiones de investigación, a decir que es que no lo invitaron. Bueno, aquí sí lo vamos a invitar. El subjefe de la fracción de gobierno, Daniel Vargas, anunció que dará la pelea para revertir nuevamente esta comparecencia. O sea, ¿qué le puede aportar en este momento o después el presidente de la República a una discusión sobre la caja? O sea, eso evidentemente, quiero dejarlo también aquí absolutamente claro, tiene un tinte clarísimamente político. O sea, el presidente no es una persona que pueda venir a referirse técnicamente en este momento sobre situaciones de listas de espera, sobre caso Barrenador, sobre un montón de temas que aquí se están tratando de ver. La comisión también recibió a Carolina González Gaitán, directora actuarial de la Caja, quien desmintió algún maquillaje en la validación del seguro de salud. La evaluación actuarial del seguro de salud con corte 2021 no recomienda, ni menciona, ni concluye una suspensión del portafolio de proyectos. Todo lo contrario, señala que los proyectos son importantes y relevantes para el seguro, para la población, para continuar garantizando la prestación y acceso a los servicios, e incluso se recomienda que se fortalezcan los análisis del portafolio. No recomienda nunca una suspensión de estas obras. La presidenta de la comisión, la legisladora liberacionista Andrea Álvarez, consultó a la funcionaria si las declaraciones del presidente de la República sobre la situación actuarial de la Caja son ciertas. La evaluación actuarial de salud no es el instrumento, bueno, ninguna de las dos es el instrumento para decir si la Caja está quebrada o no. Debe complementarse con instrumentos de índole financiera. El jefe de fracción del liberal progresista, Diego Vargas, consultó si la dirección actuarial pedirá a las autoridades de la Caja realizar un nuevo estudio. La Dirección Actuarial Económica siempre ha estado de acuerdo con las evaluaciones externas. De hecho, en el 2018... ¿Usted sí haría la recomendación? Deben hacerse porque está reglamentado. El representante de la fracción de gobierno, Daniel Vargas, defendió las acciones desarrolladas. Decir ahorita que se está tratando de forzar el que aparezcan resultados en una u otra línea, como aquí sí se ha dicho irresponsablemente y temerariamente, no es cierto. No es cierto. Hay absoluta independencia en la dirección actuarial para hacer sus estudios con base en lo que ha sido regularmente utilizado en la institución y con base en la información que le pasan todas las otras unidades de la institución. La comisión seguirá recibiendo a las audiencias programadas para seguir la investigación y remitir el informe con las recomendaciones finales al plenario legislativo. Establecer una pena de prisión de 6 a 8 años para las personas que recluten a menores de edad para participar directa o indirectamente en la ejecución de cualquier delito es lo que buscan los legisladores con la aprobación del expediente 24.028. La proponente de la iniciativa, la legisladora liberacionista Alejandra Larios, resaltó la necesidad de esta ley. Porque en este momento las personas menores de edad son procesadas por ley penal juvenil, pero quienes les están utilizando y se están aprovechando no les está pasando nada. También se dio el apoyo para el expediente 23.615, que busca una reforma del artículo 161 del Código de Comercio, para que los accionistas minoritarios puedan convocar a asamblea de accionistas por medio de un notario público, cuando los administradores se rehúsen a realizar la convocatoria. Otra de las iniciativas que contó con el aval del plenario legislativo es la que reforma el inciso E del artículo 2 y adiciona un inciso K al artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública,
que se tramitó bajo el expediente 24.215. El proyecto pretende sacar de los requisitos de la ley los contratos administrativos suscritos con sujetos de derecho internacional público. El legislador del liberal progresista Eli Fensay se mostró en contra de la nueva versión del texto que abre la participación a otros entes. La exclusión generalizada de todas las contrataciones que pueda hacer el Estado costarricense con organismos internacionales de cumplir con los preceptos de la Ley General de Contratación Pública es peligrosa. Ya hemos visto lo que ha sucedido en los gobiernos del PAC, pero también en este gobierno. Las contrataciones por medio de UNOPS han resultado ser un fiasco. No han acelerado los trámites, pero sí han oscurecido la gestión, el control de las finanzas públicas. El jefe de fracción de Liberación Nacional y proponente del proyecto, Óscar Izquierdo, resaltó que se dieron una serie de modificaciones pedidas por otras fracciones para tener un texto consensuado. Ha salido un proyecto de ley bastante consensuado, que ha sido analizado por la Contraloría, que ha sido analizado por la Cancillería, que ha sido analizado por los diferentes actores. Los diputados también incluyeron al Consejo Municipal del Distrito de Colorado de Avangares en la distribución del impuesto único por concepto de derecho de salida del territorio nacional. Y finalmente se aprobó la autorización al Estado para que segregue, desafecte y done un terreno de su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral de Cipreses de Oriamuno. Comisión de Reforma del Estado dictamina propuesta para cierre y liquidación de Raxa. Luego de recibir en audiencia a Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Raxa, y al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Marco Antonio Cuña, los diputados de la Comisión de Reforma del Estado dictaminaron en forma positiva el expediente 24.105, cierre de Raxa. La propuesta establece el procedimiento y los medios legales para el cierre y liquidación de la Hidrográfica Costarricense Sociedad Anónima en la totalidad de sus actividades de comercialización, instalación de servicios y cualesquiera otra. El diputado de Liberal Progresista, Eli Feisan, expresó que esa institución no tiene un modelo de negocio propio. Raxa es una institución que no tiene un modelo de negocios propio, que subsiste únicamente porque cada cierto tiempo el ICE decide renunciar a atender a ciertos segmentos del mercado para que lo haga Raxa en su lugar, con lo cual tenemos una doble burocracia, una doble estructura para atender al mismo mercado. La facturación del ICE atendiendo a empresas es aproximadamente 10 veces el total de la facturación de Raxa, es decir, que el ICE puede perfectamente atender a ese sector empresarial. Y Raxa únicamente sirve para hacer contrataciones directas, evitando los procesos de competencia en el mercado, contrataciones directas con otros entes públicos, y muchas veces Raxa ni siquiera hace el trabajo, sino que se adjudica el contrato e inmediatamente subcontrata a un tercero para que haga esa labor. Por su parte, el diputado oficialista Daniel Vargas lamentó lo que sucedió en la comisión. Mire, una barbaridad lo que ocurre hoy en Reforma del Estado. Es un abuso de autoridad del presidente, me parece a mí. En primer lugar, porque facilita las cosas, apura las cosas para efectos de lograr algo en lo que él está interesado, que es el cierre de instituciones del Estado, sin importar qué ocurra. Hoy, en la audiencia que teníamos a Marco Acuña y a Mauricio Barrantes del ICE y de Raxa respectivamente, presentan datos también contundentes de que Raxa es superavitario y que además está enfocado a negocios distintos de lo que está enfocado el ICE, con suficientes argumentos que se traen abajo toda la exposición de motivos del proyecto. Los diputados de oposición cuestionaron la confidencialidad que mantiene Radiográfica Costarricense con los negocios que hace con otras empresas. El proyecto pasará a análisis para su votación final al plenario legislativo. Comisión especial acuerda frenar discusión de proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional. Luego de aprobar una moción con 5 votos a favor y 2 en contra, la Comisión del Sistema Eléctrico acordó frenar la discusión de las mociones del expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. El legislador Luis Fernando Mendoza, de Liberación Nacional, señaló que se busca hacer un análisis de la iniciativa. La fracción del Partido de Liberación Nacional solicita pausar la discusión del proyecto de armonización del Sistema Eléctrico Nacional. El Partido de Liberación Nacional reafirma el compromiso con el ICE como pilar del desarrollo costarricense. La fracción del Partido de Liberación Nacional solicita pausar la discusión del proyecto Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional impulsado por el Gobierno,
mientras se realiza un espacio de reflexión interna dentro del Partido Liberación Nacional. Por esa razón, este jueves los diputados Luis Fernando Mendoza, Katia Rivera y la diputada Alejandra Larios estaremos apoyando una moción de posposición para no conocer las mociones de dicho expediente. La presidenta de la comisión, Daniela Rojas, se refirió en contra de la moción. Porque pausar la discusión, y a eso es a lo que quiero ir, en nada beneficia en este momento procedimentalmente, porque aún cuando queramos construir otro texto, que además el texto que se está en discusión es el de Liberación Nacional y todos apoyamos, cuando se nos dijo que ahí se iban a tomar observaciones de todos para presentarlo, y se presentó y ninguna de esas observaciones ni siquiera las habíamos podido dar. También eso quiero que quede claro. Pero pausarlo aún para hacer cambios en plenario, tenemos que salir de las mociones 137. En este procedimiento no podemos hacer nada más que ver todas las mociones. La iniciativa tiene más de 400 mociones presentadas. Recomiendan nombrar 100 policías turísticos para combatir la inseguridad en este sector. La Comisión Especial de Turismo aprobó el informe de investigación del expediente 23.825 sobre la situación de inseguridad que enfrentan las principales zonas turísticas del país. Dentro de las recomendaciones se establece nombrar 100 nuevos policías turísticos y construir más delegaciones para combatir la inseguridad que se vive en este sector del país. La diputada oficialista Pilar Cisneros manifestó que está de acuerdo con el informe, sin embargo, votó negativamente la propuesta. Como es habitual, en esta Asamblea Legislativa se proponen una serie de iniciativas, pero no se dan recursos. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Por ejemplo, se recomienda en el informe nombrar a 100 nuevos policías turísticos. ¿De dónde sacamos la plata? ¿Cómo hacemos para nombrar esos 100 policías turísticos? Se recomienda poner una serie de delegaciones de policía. No se dice dónde, no se dice quién estará a cargo, absolutamente nada. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, y el gobierno está totalmente de acuerdo, en fortalecer todas las áreas turísticas con más medidas de seguridad, con mejores oficiales y mejores delegaciones. Ustedes han visto que inclusive hemos hecho un esfuerzo grande para que no solo el Ministerio de Seguridad se ocupe de esto, sino también el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo, está contribuyendo económicamente de manera muy activa para abrir delegaciones policiales en lugares que consideramos que son puntos calientes, digamos, con respecto a la inseguridad, al narcotráfico, etc. Diego Vargas, de Liberal Progresista, señaló que se hizo un análisis extenso, ya que era una solicitud de los empresarios hoteleros. Haciendo y recibiendo diferentes personas del Ejecutivo, de la parte social, las asociaciones de desarrollo, grupos de policías, grupos locales, y el informe es un primer pasito, tipo informe diagnóstico, que no resuelve el problema, pero prende las alarmas, porque el problema sí existe. Entonces, cuando el problema sí existe, nosotros el informe lo hicimos preocupados y ocupados, con los mismos miembros de la comisión, por supuesto, y miembros de la comunidad que se acercaron y nos señalaron cosas que cuesta sacar muchas veces en una comisión como esta, porque hay 5 minutos para preguntar y en los mismos 5 minutos le responden a uno. El informe será analizado ahora por el plenario legislativo. Avalan en comisión proyecto que elimina en automático las deudas en cobro por prescripción. Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron afirmativamente el expediente 24.517, que propone reformar el artículo 974 del Código de Comercio para que se aplique en automático la eliminación del cobro judicial a las deudas ya prescritas. Datos aportados por el congresista proponente de la iniciativa, Francisco Nicolás, señalan que hay más de 800.000 expedientes judiciales de cobro, y de esa cifra 500.000 reclamos ya están prescritos. Hoy aprobamos aquí, en la Comisión de Jurídicos, mi proyecto de ley que elimina de oficio todas las deudas que estén prescritas y que se presenten ante los tribunales de justicia. Esto significa que el juez tiene que obligatoriamente revisar el monto de las deudas y borrar del cobro todo aquello que ya esté prescrito. Beneficiará a los deudores en 3 aspectos. 1, no más cobros indebidos y excesivos. 2, que las personas no sean objeto de presiones o persecuciones o incluso hasta amenazas para que paguen deudas que ya no deben cobrarse. Y lo tercero, estamos reconociendo una situación país en donde más de un 60% de los costarricenses están endeudados.
El proyecto pasa al plenario legislativo para su discusión final. Diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público cuestionan pronunciamiento de la Procuraduría sobre póliza para presidente y ministros. Iván Vicente Rojas, Procurador General de la República, recibió cuestionamientos de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público por los pronunciamientos emitidos con relación a una póliza para proteger al presidente de la República y los ministros ante posibles demandas. El diputado liberacionista Francisco Nicolás señaló que se siente decepcionado con el criterio poco claro que emitieron. Esperábamos un pronunciamiento más preciso indicando si era o no era procedente ese tipo de póliza. Y se lo digo por lo manifiesto y evidente que es la intención que tiene de vaciar el contenido de la responsabilidad objetiva del funcionario y pasarlo, trasladarlo con fondos públicos a una institución aseguradora, que además es pública, del INSS. La diputada socialcristiana Vanessa Castro indicó que las condiciones de la póliza se cambiaron y que no se enmarcan dentro de lo que la Procuraduría señaló en sus criterios. Queda claro para mí, después de oír esto y de leer los documentos, que no se enmarca dentro de lo que la Procuraduría señala que se puede hacer. Simplemente se extralimitaron y tomaron iban a tomar una póliza que no reunía las condiciones legales proporcionales correspondientes. En su defensa, el representante del Estado dejó en claro el límite de las competencias de dicha institución. La Procuraduría General no se puede referir a la legalidad o no legalidad de la utilización de fondos públicos para la adquisición de este tipo de seguros, porque es un tema que corresponde a la Contraloría General de la República. Y en esa medida dejamos clarificado que, como les dije al principio, no solo no revisamos ningún acto concreto de la suscripción de una póliza, sino que además igualmente deberíamos o debemos reconocer la competencia excluyente y prevalente de la Contraloría para analizar si se pueden utilizar fondos públicos para adquisición de este tipo de seguros. La comisión seguirá con la investigación a fin de remitir el informe final al plenario legislativo. El presidente del Colegio de Médicos, Eliot Garita Jiménez, presentó una serie de observaciones al expediente 24.015, fortalecimiento de la salud pública, que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos. La iniciativa busca establecer un marco regulatorio para declarar a inopia en el país de médicos especialistas por el Ministerio de Salud, para realizar la contratación de especialistas médicos por un lapso determinado de tiempo. Hemos encontrado algunas inconsistencias. Créame, no es que estamos en contra del proyecto, creemos que el proyecto podría mejorar en algunas partes, pero así como está, posiblemente no sea la mejor opción para generar un impacto positivo en la sociedad. El proyecto parte del hecho del establecimiento de una declaración de inopia nacional dada por el Ministerio de Salud. Muy lamentablemente esta inopia primero no se ha logrado establecer como tal y no ha definido cuál es el límite de la inopia. Yo puedo decir que hay un faltante de vegetales, pero no me está diciendo cuál. Y entonces ese ha sido la principal problemática que nos ha generado. La legisladora Katia Rivera consultó sobre la contratación de médicos extranjeros. ¿Qué considera el colegio sobre la contratación de médicos extranjeros sin necesidad de homologación completa? Y si esto llega a garantizar un adecuado servicio por parte de estos médicos al país, porque si hay algo que ustedes mismos estaban diciendo, a Dios gracias, somos un país que cuenta con médicos con grandes calidades técnicas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, realmente nosotros en ningún momento le estamos cerrando la oportunidad a ningún médico extranjero que quiera venir a Costa Rica. Es más, a costarricenses que se han formado en el extranjero, pues aquí hemos tenido pues la representación. Su hermano anduvo fuera del país y volvió y no tuvo ningún problema y se graduó y trabaja libremente. En el caso propiamente de lo que me pregunta, imagínese que aceptamos que los médicos vengan, pero deben de pasar un filtro. La diputada María Marta Carballo defendió la iniciativa. Un proyecto que busca realmente solucionar las altas listas de espera que tienen aquí los costarricenses en este país, de 432 días de urología, de 514 días de cirugía general, de 305 días para psiquiatría, de 342 días para ginecobstetricia. Pero aquí se pregunta cómo un proyecto de ley que busca solucionar este problema
afecta a los médicos. Eso sí es un horror. Gilberto Campos, de Liberal Progresista, preguntó por las principales observaciones planteadas por Garita. ¿Qué entienden ustedes por politización? Yo quisiera que iniciáramos por ahí. Definitivamente no puede depender del Ministerio de Salud la actividad médica. Yo sí creo que el Ministerio de Salud da los valores por los cuales el gobierno quiere viajar en el tema de la política propiamente de salud, pero la parte de la profesionalidad, el tema técnico de la medicina, eso le corresponde a un colegio profesional. La iniciativa continuará en análisis en la Comisión de Asuntos Económicos. Comisión de Derechos Humanos pide cuentas a jerarca del Patronato Nacional de la Infancia por manejo de atención de menores deportados desde los Estados Unidos. Kenly Garza Sánchez, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, dio explicaciones a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos sobre la atención de niños y jóvenes migrantes que han sido deportados por los Estados Unidos y que actualmente se encuentran en el Centro de Atención Temporal de Migrantes. Cuando hablamos de estos idiomas y el poco tiempo, digamos, de preparación, voy a hablar del PANI, en términos de buscar traductores y demás que existen o no, ha supuesto que con lo que tengamos busquemos dar la mejor respuesta. Sí lo estamos dando con apoyo de la tecnología. El diputado Frente Amplista Antonio Ortega consultó sobre la cantidad de menores de edad a la fecha en dichas instalaciones. Si ingresaron 81 y al día de ayer teníamos 39, el dato nos da que habrían tenido que egresar 42. La diputada liberacionista Sonia Rojas lamentó que la funcionaria se tomara un mes para llegar hasta dicho centro para conocer la situación de los infantes. Hubiese creído que en esa máxima representación quizá hubiese ido el otro día y no ayer, un mes después, un mes y resto después. Yo creería que casi la obligamos a ir después de haber abierto esta investigación acá. Tuvo usted que ir al CATEN para ver con sus propios ojos y poder venir a decir acá lo que usted vio y sintió. Por su parte, la legisladora socialcristiana Melina Hoy ahondó en la opinión de la presidenta de la institución con relación al informe emitido por la Defensoría de los Habitantes, que cuestionaba la atención de los menores de edad. Mi equipo me reporta que se pudo constatar en el primero y segundo arribo que a los niños recibieron alimentación, que había personal médico, que nos identificaron situaciones que implicaran emergencias. La comisión se comprometió a defender los derechos humanos y a seguir de cerca el manejo de la atención de esta población en el país. Expertos piden a diputados apoyo para mantener sistema de alerta ante emergencias, a través de una prima del 0.60% que se aplicaría a los seguros de vida, salud e incendios vendidos por las diversas aseguradoras. Se buscaría generar alrededor de 2.700 millones de colones al año para el financiamiento permanente de las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico. Así lo señalaron los representantes del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica y del Instituto Meteorológico Nacional ante la Comisión de Asuntos Sociales, donde llegaron a pedir apoyo para el expediente 24.738. Que prácticamente comenzamos hace más de 100 años a tener estos datos y eso permite que podamos llevarle el pulso a la señal del cambio climático, a la señal de la variabilidad climática y por ende ocupamos definitivamente que se siga manteniendo esta red y que se le dé el mantenimiento pertinente. En los próximos 10 años, si no tenemos financiamiento, vamos a empezar a ver un deterioro de los equipos y una menor precisión de estaciones meteorológicas y sismológicas. En los próximos 5 años, en caso de no tener financiamiento, perderíamos operación en tiempo real y entonces ese sería el fin de los sistemas de alerta temprana. La diputada independiente Cintia Córdoba señaló su preocupación, dado que hasta ahora se está dando este problema. Ya se sabe que va a pasar algo y no se toman las decisiones en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando hoy de este proyecto y no se estaba viendo en el 2022 o en el 2023, cuando ya ustedes sabían que iban a quedar sin los fondos. Esa falta de planificación, que es una constante en la institucionalidad país, hay que cambiarla. Y creo que aquí es un llamado de atención bueno, ustedes tal vez son los técnicos, no son los que toman ese tipo de previsiones, pero son las cabezas de esas instituciones y a otras cabezas de instituciones del país que toman decisiones,
a que la falta de planificación en la toma de cosas que se sabe que ya vienen, se ha internalizado en las acciones, porque ciertamente ya se sabía que esto iba a pasar. El diputado Luis Fernando Mendoza resaltó que estas instituciones son fundamentales para el trabajo articulado con los gobiernos locales. Reconozco la importancia de la información que se genera cuando vienen algunos eventos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Guanacaste, en el Candón de Caña. Yo fui alcalde de la Municipalidad de Cañas, y entonces cada vez que llegaban los inviernos, entonces estamos pendientes del Instituto Meteorológico para que nos diera sus reportes, y es información relevante. La comisión seguirá en análisis de dicha iniciativa. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.